gracias, Santiago, por la invitación. Muchísimas gracias a los organizadores y a los asistentes. Y gracias también a Enrique. Me ha encantado tu ponencia porque llevo ya muchos eventos centrados en Smart Cities. Es un término muy en boga, muy de moda, con una componente muy mediática. Y es una de las mejores que he presenciado. Y apenas has tocado tangencialmente la cuestión tecnológica, que es como debe ser, ¿no? Has centrado la ponencia en problemas reales que debemos afrontar. Smart Cities es un término muy de moda y pasará, pero lo que está teniendo de positivo es que estamos poniendo el foco en cuestiones, en problemas urbanos que nos afectan a todos. Todos residimos, de algún modo. Vaya, ha cambiado el tipo de presentación por algún motivo, quizá la versión. Voy a hacerlo desde aquí mejor. Como decía, una vez que pase quedarán las soluciones que de verdad respondían a problemas reales de las ciudades. Esto será lo positivo que nos llevemos de todo esto. Hay una realidad, y es que estamos en un mundo hiperconectado, gracias a ese pequeño ordenador que todos llevamos en el bolsillo, el smartphone. Estamos generando constantemente datos. Casi cualquiera de las actividades que llevamos a cabo cotidianamente dejan una traza digital que puede ser interpretada. Esto tiene la ventaja de que pone a nuestra disposición nuevas herramientas para lograr viejos objetivos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es el principal objetivo de todo urbanista, de todo gestor público, para lograr la sostenibilidad económica y medioambiental. Y además, la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo, la tenemos a nuestra disposición, usemos las oportunidades que nos brinda. Hay otros impulsores en este ámbito, que son la participación ciudadana, la innovación, la creatividad y la apertura de datos. Y hablaremos de esto ahora, porque si bien la tecnología no es un fin en sí mismo, sino nos permite hacer una mejor lectura e interpretación de las dinámicas que suceden en el territorio, ¿no? Pone a nuestra disposición una nueva capa de información que contamos para tomar decisiones. Entonces pasamos de tener ciudades autistas que no nos cuentan qué es lo que ocurre en ellas, a ciudades que nos hablan, que nos cuentan cuáles son sus problemas y los puntos sobre los que debemos intervenir, a través de nuevos servicios, a través de mejoras en la gestión de los servicios existentes. Pero las decisiones en ningún caso las va a tomar una máquina. El hombre debe seguir siendo el centro de este proceso de toma de decisiones y de innovación, en definitiva. Cada día más se abren plataformas donde gobiernos, ciudadanos, empresas vuelcan los datos de la actividad cotidiana de todo tipo. Ahora veremos diversos ejemplos. Y el poner en común este conocimiento nos va a permitir establecer soluciones transversales o bien verticales a problemas específicos muy reales. Y lo mejor, como digo, es ilustrarlo con una serie de ejemplos. Las ciudades son elementos muy complejos, son el resultado de la superposición de diversas capas de complejidad, de diversos ciclos. El ciclo del agua, que también ha citado Enrique, evidentemente. Las ciudades consumen agua, debemos evacuar y depurar las aguas una vez utilizadas, debemos evacuar las aguas pluviales y todo esto, se hace mucho mejor hoy en día gracias a la tecnología. Hoy en día y hace ya décadas realmente, porque hay una serie de soluciones que venimos empleando desde hace por lo menos 30 años y de las que no se ha hablado jamás, porque han sido sistemas muy anónimos, ¿no? Tú abres el grifo, sale agua desinfectada y es fantástico aquello, pero hay mucha inteligencia detrás de esto y muy anterior a la moda de las Smart Cities. Aquí tenemos un ejemplo de medición del nivel de humedad del suelo por teledetección, por análisis de imágenes satélite, ¿no? Si descendemos de escala y nos vamos al nivel de cuenca hidrológica, el sistema automático de información hidrológica está reportando datos en tiempo real de caudal y de calidad del agua desde el año 88 en nuestro país. Esto ha sido pionero y ha sido una iniciativa exportada y afortunadamente replicada en otras geografías. Y esto es muy smart, pasa que ha sido quizá más anónimo. Y descendiendo al nivel de ciudad, de barrio, tenemos empresas punteras, y aquí cito un par de ejemplos que han sido premiados a nivel internacional por sus sistemas de gestión basados en la tecnología y gracias a la tecnología incluso se están llegando a automatizar ciertas decisiones de control, de apertura de válvulas, etcétera. Porque este es un flujo físico y esto es bastante factible hacerlo en un flujo físico, como también lo es el de la energía.
electricidad, calor, combustibles. Las ciudades son como grandes organismos que necesitan energía pues, para alumbrar nuestras instalaciones, para calefactarlas, para generar fuerza motriz, ¿no? Sistemas de transporte eléctrico, etcétera. Las soluciones en este ámbito pues se basan mucho en el concepto de Smart Grids, que se ha citado también en el caso de Aspern en Viena. Bueno, pues porque tendemos hacia una generación distribuida, debemos laminar las curvas de demanda y de consumo, apaciguar los picos y rellenar los valles. Todo esto genera datos y todo esto es factible gracias a una gestión en tiempo real de un flujo de datos, gracias a lo cual podemos mejorar sensiblemente y lograr los ahorros que también Enrique citaba en su ponencia. Transporte de personas, transporte de materiales. Siguiendo con la analogía del ser vivo, pues la ciudad necesita unos insumos materiales y además debe evacuar una serie de residuos y hacerlo de manera ordenada porque tiene implicaciones directas en nuestras condiciones de vida, ¿no? Además, hay un trasiego de personas que se desplazan, que sería deseable minimizar si diseñamos y planeamos zonas mixtas donde el trabajo no esté muy lejos del lugar de residencia, pero bueno, en algunos casos no se puede lograr así, entonces bueno, hay que reforzar los sistemas de transporte público. En fin, un par de ejemplos en este sentido. Life Singapur, además cito un proyecto del Sensible City Lab porque son nuestros colaboradores en el MIT. Life Singapur es una iniciativa que trata de visualizar cuál es el efecto. Ya sabéis que Singapur es una ciudad-estado en una isla de unos 40 kilómetros de longitud por 20 de anchura, con lo cual en un extremo de la isla puede estar lloviendo, en otro no. ¿Y cómo influye esto sobre el transporte público y sobre la demanda de taxis? Bueno, pues en el MIT han creado un sistema de visualización que ayuda a ver dónde están los problemas y cómo interfieren los fenómenos climatológicos sobre el transporte. Otro ejemplo también del MIT, centrado en ver la traza de los residuos desde que son generados en el estado de Washington, Seattle. Han etiquetado una serie de residuos electrónicos, desde botellas de plástico, latas, etcétera, y han visto cuál es la traza que seguían estos objetos desde que fueron depositados en la basura hasta que finalmente fueron reciclados, desguazados, y en algunos casos vemos que el sistema se presta a ciertas optimizaciones, ¿no? Porque hay elementos que han cruzado el país hasta Florida para luego regresar otra vez al estado de partida. Entonces, bueno, son experimentos, son elocuentes, son incluso hasta anecdóticos, pero gracias a esta visualización de datos se ponen de manifiesto problemas sobre los que intervenir. Y luego hemos visto 3 ciclos físicos, ciclo del agua, energía y ciclo de materiales. Y ahora entramos en los más complejos de todos, que son los socioeconómicos, ¿no? Educación, sanidad, economía. ¿Cómo podemos hacer una mejor lectura de lo que sucede en todas estas dinámicas? Es realmente complejo, ya no responde a ciclos materiales, son cuestiones que afectan a las relaciones entre personas, ¿no? Aún así, hay ciertas tecnologías que nos permiten saber qué ocurre en el territorio. Entonces, empresas como BBVA o ciertas empresas de telecomunicaciones han puesto más el foco en esto, ¿no? Gracias a la riqueza de las fuentes de datos que manejamos, os podéis imaginar, nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con los datos de actividad de tarjetas de crédito. Y nos centramos mucho en la actividad comercial por su importancia, ¿no? Comercio y ciudad están muy vinculados. El comercio da vitalidad, da contenido a las ciudades, da interés incluso a los destinos turísticos, ¿no? Sobre todo si es un comercio peculiar, específico, si no es un comercio homogéneo basado sobre todo en franquicias. Y además tiene una gran importancia en términos de empleo. Tiene hostelería, restauración, comercio emplea el 29% de la población, con lo cual cualquier mejora marginal que logremos implementar en este ciclo va a tener una influencia muy positiva en la prosperidad de la gente. ¿Y qué empezamos a hacer con los datos de actividad de tarjetas? Manejamos un flujo de 1,6 millones de transacciones al día, 600 millones de transacciones al año. Y bueno, vimos cómo la ciudad tiene un ciclo diario
de mayor actividad por las mañanas, un reposo a mediodía y un repunte de nuevo por la tarde. Tiene un ciclo semanal, según el lugar que estemos analizando. Este pico se puede dar el viernes, se puede dar el sábado. Tiene un ciclo mucho más largo, estacional, con diferencias invierno-verano, etcétera. Bueno, pues empezamos a dibujar cuáles eran los biorritmos de la ciudad. Y vimos que podíamos llegar a medir la influencia de todo tipo de eventos con gran afluencia de público, como por ejemplo partidos de fútbol a los que acuden 100.000 espectadores, grandes conciertos, manifestaciones, festividades. Pero un evento también es la inauguración de una nueva línea de transporte, porque hay un antes y un después, ¿no? Entonces se está acercando a la gente de este barrio de periferia, se está acortando el tiempo de traslado al centro y viceversa, ¿no? Todo esto tiene una influencia tanto en el comercio del lugar de destino como en el comercio del lugar de origen. Remodelaciones urbanas. Es evidente que una peatonalización transforma las dinámicas urbanas en este entorno y además hay una fase de obras también con influencia sobre la actividad comercial. Hay un antes, un durante y un después. Y bueno, hay una nueva forma de evaluar decisiones en el ámbito político también, ¿no? Es decir, si estás primando los grandes centros comerciales frente al pequeño comercio o viceversa, si estás regulando cuestiones fiscales o la liberalización de horarios comerciales, todo esto, la influencia de todas estas decisiones puede llegar a medirse y aspiramos a llegar a influir sobre la toma de decisiones en el ámbito de la gestión comercial. Y de hecho tenemos un ejemplo en el que esto ya ha sido así, porque nosotros analizamos la positiva e importante influencia de las mayores fiestas de Madrid, que son las fiestas del Día del Orgullo Gay. Y esto sabemos que ha servido como argumento pues para ampliar el recorrido de la caravana del orgullo. Esto ha trascendido, se ha usado como elemento de decisión pues por las asociaciones de gays y lesbianas frente al ayuntamiento que quizá prefería dar prioridad a otro tipo de festividades y no a estas. También hemos llevado a cabo, junto con el Ayuntamiento de Madrid, de nuevo, análisis del turismo. Este es un informe que está disponible en la web del Centro de Innovación de BBVA. Es bastante exhaustivo y recoge una serie de estadísticas de cuál ha sido la actividad de los visitantes a la ciudad a lo largo del año 2012, tanto visitantes nacionales como visitantes extranjeros. Entonces, bueno, vemos cuestiones bastante elocuentes, ¿no? Vemos en el mapa de abajo cuál es el área de influencia de la ciudad de Madrid y es evidente que las provincias limítrofes consideran a la capital como su centro de referencia desde el punto de vista comercial, ¿no? Acuden a Madrid a proveerse de bienes y servicios que quizá no tienen disponibles en su lugar de residencia. Pero luego vemos cosas curiosas como que Madrid no está tan vinculada con, por ejemplo, Sevilla o Barcelona como cabría esperarse por una cuestión demográfica, es decir, y también por una cuestión de conectividad. Aquí hay líneas de alta velocidad. Está mucho más conectado Madrid con el País Vasco o con, por ejemplo, Granada, y son localizaciones con las que no hay una línea de transporte tan capaz como es la alta velocidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se presta a un análisis posterior, etcétera. Nosotros ponemos los datos encima de la mesa únicamente. Vemos también itinerarios de los visitantes a la ciudad y fortaleza de vínculos entre distintos barrios, ¿no? Pues la gente, el 56% de la gente que compró en el barrio de Las Letras también compró en el barrio de Salamanca y así, etcétera. Vemos cuáles son las áreas de interés para ciertas nacionalidades. Aquí vemos, por ejemplo, que si bien los visitantes de nacionalidad china en términos globales para las 8 áreas analizadas son la 11ª nacionalidad en gasto, en el barrio de compras de lujo, que es el barrio de Salamanca, ascienden al 2º puesto. Y lo mismo ocurre un poco con los rusos, 6º en términos globales, 3º en el barrio de Salamanca. Y hay zonas que no son tan de su interés. Argüelles, Princesa, Conde Duque, 18º lugar. Bueno, pues todo esto puede guiar la decisión, ciertas decisiones en el ámbito público y en el ámbito privado también. Podemos comparar comportamientos entre los residentes locales y los turistas extranjeros. Vemos que el residente local, como es lógico, penetra mucho más en la ciudad, se expande mucho más por la ciudad, se centra, esta es la calle Princesa, si conocéis Madrid, la Plaza de los Cubos es un sitio donde hay varios cines y es una zona de cine-restaurante, un lugar de ocio
que para el visitante a Madrid pues pasa un tanto desapercibida, porque este visitante se centra en la intersección de Alberto Aguilera con Princesa, donde hay varios centros comerciales, ¿no? Marcas importantes. Bueno, también podemos llevar a cabo otra serie de análisis como comparación entre distintos barrios, ¿no? Densidad comercial, diversidad, transacción media muy superior en el barrio Salamanca respecto a otras zonas. Vemos también los ritmos de compra en la ciudad. Vemos que Argüelles tiene un pico a las 11 de la mañana, que tiene un ritmo muy distinto al de otros barrios. Bueno, pues esta serie de particularidades tienen un porqué y además sientan la base de ciertas oportunidades si ponemos esta información en mano pues de emprendedores, por ejemplo. Aquí vemos bueno, qué están adquiriendo los residentes de un municipio como es Sant Cugat, 80.000 habitantes, muy próximo a Barcelona. En Sant Cugat se centran en comercio de proximidad, alimentación sobre todo, salud, farmacias, y lo comparamos con lo que hacen, la actividad de los residentes en Sant Cugat cuando salen fuera de Sant Cugat. Entonces, bares y restaurantes se sitúan en segunda posición cuando están comprando en Sant Cugat, es la cuarta categoría en importancia. Esto es porque la motivación de la gente de Sant Cugat para salir fuera, en muy alta medida hacia Barcelona, pues es el ocio. Entonces, el grado de autosuficiencia de un área también nos habla de las carencias de un área. A la hora de establecer un nuevo negocio, esta es una visión bastante rica. Queremos, como decíamos, poner esta información a disposición de emprendedores, porque otro indicador, como es la distancia media recorrida por la gente para proveerse de bienes y servicios, pues es elocuente a la hora de establecer un nuevo negocio, ¿no? Estos son las ubicaciones de una cadena de moda y la distancia que ha recorrido la gente para llegar hasta ella. Esto que te preguntan cuando vas a comprar a un gran centro comercial, ¿cuál es su código postal? Bueno, realmente no habría falta preguntarlo porque lo estamos viendo por la actividad de la tarjeta, conocemos el lugar de residencia de cada una de las personas. Es evidente que tratamos toda la información de manera anónima y agregada, pero podemos ver qué distancia se ha desplazado la gente. Bueno, el eje de la A6, que es una especie de urban sprawl muy parecido al medio de vida americano, muy basado en el coche. Bueno, pues aquí hay un local donde la gente se está desplazando a una media de 17 kilómetros para llegar a comprar aquí. Es un modo de vida muy basado en el coche. Mientras que en las zonas del centro la distancia es incluso abarcable casi a pie, 4 kilómetros, 3,5, etcétera. Toda esta información va a estar disponible también para los comerciantes a través de un dashboard informativo. Es un proyecto que ya ha pasado la fase piloto, lo hemos pilotado con 50 comerciantes y ahora después de verano, septiembre-octubre, pues se pondrá a disposición de quienes tengan en principio un TPV contratado, un datáfono contratado con BBVA. En definitiva, y ya como cierre, creemos que la apertura de datos es una macrotendencia imparable. Y creemos que es positiva, porque va a fomentar la transparencia y va a fomentar la innovación. Para el sector público va a ser obligatoria a través de una nueva directiva que ha sido aprobada recientemente y que tiene que ser traspuesta a nuestra legislación. Además, la Unión Europea cuantifica el beneficio potencial que encierra y que implica esta apertura de datos en 40.000 millones de euros. Pero a su vez, cada vez más empresas privadas, más compañías, evidentemente las primeras han sido las tecnológicas. Twitter tiene abiertos sus datos para posibles análisis de todo tipo. Facebook también tiene APIs, Instagram, todo tipo de red social que podéis imaginar tiene abiertos sus datos en unas condiciones u otras. Y empresas privadas, como es el caso de BBVA, pues están en camino de llevar a cabo esta apertura. Y nosotros hicimos un pequeño experimento piloto, Innova Challenge, el otoño pasado, mediante el cual abrimos una profundidad de 6 meses de datos de las ciudades de Madrid y Barcelona. Y entonces nos llevamos una grata sorpresa al recibir 143 aplicaciones. Esto era un formato concurso, hubo premios y había 3 categorías. Estos son los ganadores en una de ellas. Entonces, por ejemplo, una aplicación que te informa de cuáles son los mejores momentos para que tú acudas a una determinada zona de la ciudad, porque son los momentos de menor congestión. Y todo esto lo vemos gracias a las curvas de compra de datos ordenados en el espacio y en el tiempo. Un recomendador de restaurantes o otro tipo de aplicaciones como es Chances, es una de nuestras favoritas porque facilita un microestudio de mercado a cualquier emprendedor que tenga interés por una zona concreta de la ciudad y saca un perfilado del tipo de público concurrente a este área, de cara a ayudarle en la toma de decisión de si este público concurrente concuerda con el público objetivo de su negocio.
Urbeo, un medidor de impacto de eventos, o un shopping center benchmarking. En fin, más o menos estas eran una serie de ejemplos ilustrativos de lo que puede llegar a construirse sobre los datos. Mejores lecturas de las dinámicas urbanas que pueden fomentar la prosperidad y constituir una oportunidad para múltiples actores.